empezar una nueva charla del ciclo de conferencias de RoboTrader. En este caso vamos a tratar la estimación de componentes de baja frecuencia en una serie temporal con aplicación en las series financieras, con la idea de determinar si existen estos ciclos largos en las series financieras, que podría ser muy útil para hacer predicción, ¿no?, de los mercados. Nos acompaña hoy Julián Solana, que es profesor de esta casa, tiene bastante experiencia en temas econométricos y de economía, y no solo en la universidad, sino que también ha estado varios años, bastantes, en la empresa, en Telefónica, ¿no? Sí. Haciendo control de calidad. Y más cosas. Y más cosas. Como 30 años no puede hacer mucho. Así que le podremos... Él tiene pensado hacer como una hora y media y luego un coloquio con todos nosotros. Así que nada, te dejamos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para empezar, si tenéis cualquier duda, interrumpidme y preguntad directamente. Es decir, eso es lo habitual. Tengo bastante experiencia docente y bastante experiencia práctica también. Bueno, vamos a ver cómo he planteado yo esto. Primero vamos a ver lo que es una serie temporal, que vamos a hacer una definición simplemente para tener una idea. Y luego después los objetivos que persiguen las series temporales. Y luego vamos a ver, os voy a hablar un poco de ciclos económicos, que es lo que me llevó a mí a investigar a analizar un poco este tema. A continuación hablaré un poco del análisis de Fourier y el fenómeno de Gibbs, que es algo que hace que todos los que estudian series temporales en el dominio del tiempo sean muy reacios a emplear el análisis de Fourier, pero que ya os explicaré cómo puede evitarse este inconveniente. Finalmente hablaré de los problemas que plantea el tratamiento tradicional en el dominio del tiempo de una serie temporal, que impide que se pueda realizar correctamente el análisis de Fourier, y luego un procedimiento para aplicar de entrada a la serie de Fourier, a la serie temporal, aplicar directamente el análisis de Fourier, y unas conclusiones con algunos resultados prácticos que he tenido. ¿De acuerdo? Es un tema que está todavía bajo aspectos de investigación. El problema es que subyacente a ello hay una herramienta matemática bastante prolija y complicada. Pero bueno, creo que la conocemos bien, porque es un tema de análisis de señal y a nosotros no nos preocupa demasiado. ¿Qué es una serie temporal? Pues una colección de datos homogéneos tomados en intervalos regulares de tiempo. Ya tenemos el primer problema con las series financieras. Intervalos regulares de tiempo, no. No, porque hay fines de semana y hay festivos. Es decir, luego ahí ya tenemos una serie temporal buena, pues es cuando se coge y dice: tomamos la temperatura a las 8 de la mañana en la ciudad universitaria, en no sé qué sitio. Claro, eso sí que es una serie temporal decente. Las series financieras pues tienen esos problemas. Entonces, nos encontramos con cualquier serie temporal con una serie de problemas habituales. El primero es el formato de los datos. Según la fuente, el formato será distinto. El que faltan datos erróneos, porque se han metido mal, porque se han equivocado, con fechas imposibles, datos duplicados, porque, por ejemplo, en una serie temporal de estas financieras se puede aparecer un festivo que hay cotización. Entonces dices, bueno, ¿cómo será festivo si este día? Pues no sé, será porque y luego datos duplicados y los datos atípicos, los famosos outliers. Vamos a verlos un poquito ahora para conocer los problemas que podemos encontrarnos. Mirad, aquí tenéis dos colecciones de datos iguales, de dos fuentes distintas. Esto sería una serie temporal financiera, que es la que he cogido, por ejemplo. Este viene de la bolsa.com y este viene de Invertia. Entonces tenemos dos datos, 31 del 12 de 2011, ¿vale? Aquí tenemos máximo, mínimo, cierre, y aquí además nos añaden el último, que es el del día anterior, el de apertura, porque este es el cierre. Aquí un porcentaje y el volumen. Pues resulta que el volumen coincide, los datos vamos viendo que coinciden más o menos, pero sorpresa, 258. Tengo cogido todo el año, 252. Ahí va, me faltan 6. 6. Empezamos a mirar por aquí y vemos que aquí tenemos 7 del 12 del 2011 y ahí tenemos el 6 y el 5, y el 6 y el 5 aquí no están. Luego, primer problema,
Luego, volumen, bueno, pues sí coincide cuando lo ponen aquí, porque aquí normalmente está, pero aquí lo normal es que la probabilidad es de un 20% de que aparezca el volumen, que es precisamente con lo que he hecho yo el ejemplo que expondré al final. Entonces nos damos cuenta de que sí, pues que sí existen una serie de problemas en función de la fuente de datos. Luego que los datos hay que contrastarlos y conviene revisarlos, porque claro, voy a hacer el chiste que se hace siempre. Dice, las memorias, según dicen, son de tipo FIFO, que significa first in, first out, LIFO, que es la pila, last in, first out, y GIGO. ¿Sabes lo que significa GIGO? Garbage in, garbage out. Si metes basura, sale basura. Si los datos que metemos no son fiables, no los podemos contrastar adecuadamente, pues imagino, yo ya no me atrevo a decir absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sigamos. Aquí está, he representado el volumen durante todo el año 2011, el volumen del IBEX 35 contratado. Entonces veréis que de pronto aparecen unos picos que superan, hay 3 picos que superan los 500.000, los 500 millones de euros, mejor dicho. Y por aquí hay otros picos que por debajo de los 100 millones de euros. Aquí, imaginaos varios días al final de año. ¿Eso es normal? ¿O son atípicos? ¿Son outliers? ¿Qué hacemos con ellos? Es un problema que se plantea en cualquier tipo de serie temporal. ¿Qué se hace con los atípicos? Bueno, todos estos picos así tan abruptos, cuando se aplica el análisis de Fourier, son altas frecuencias. Luego, como yo hablo de baja frecuencia, a mí realmente me importa más bien poco. Es decir, no los voy a tener en consideración, no me van a afectar a mis problemas de baja frecuencia y al planteamiento que voy a hacer. ¿De acuerdo? Pero que conste que cuando se hace un análisis en el dominio del tiempo, del que ya hablaré después, estos picos, esto sí que es un problema, los atípicos, para el que hace el análisis. Y la solución que propone, a mí personalmente no me gusta nada. Y ya comentaré cuál es. Sigamos. Bueno, ¿cuál es el objetivo del análisis de una serie temporal? Pues caracterizar matemáticamente la serie, identificándola como una función del tiempo en intervalos regulares más un ruido. En general, se suponía que el ruido era ruido blanco gaussiano. Caso error, porque no lo es. Si la campana de Gauss es una distribución muy amada por mucha gente y muy odiada por el que os está hablando con vosotros. ¿Por qué sucede que, por ejemplo, mirad, el volumen de contratación, tenemos aquí volumen, nunca puede ser negativo? Sería absurdo, y en economía cualquier cantidad, un precio, una cantidad jamás puede ser negativa. Entonces, si nuestra distribución es así, es decir, la media está muy lejos del origen y la desviación típica es bastante estrecha, pues vale la aproximación decir esto es normal así. Pase. Pero lo que no me vale es que me digas que esto es normal con una desviación típica así. Porque aquí estás metiendo una probabilidad para un valor que es imposible. Estás distorsionándolo completamente. No sé si me he explicado correctamente o tengo que repetirlo. Es decir, no tiene sentido, hablando en términos de telecomunicaciones, decir que si la media de la atenuación de un empalme de fibra óptica es de 0,5 decibelios, esto se admite el valor medio, atenuación media. Es decir, que sigue una distribución normal de atenuación media igual a 0,5 decibelios y desviación típica otros 0,5 decibelios. Esto es una barbaridad, señores. Porque significa que si yo tengo aquí mi campana de Gauss, aquí tengo 0,5, mi campana de Gauss va a ser así. Y aquí tengo una probabilidad entre aquí y aquí al 65, el 67%, 33%,
tengo aquí un 16,5% de probabilidad de que el empalme tenga ganancia en vez de atenuación, lo cual es una burrada físicamente, ¿o no? Entonces, evidentemente la campana de Gauss, aunque a mucha gente le guste recurrir a ella, hay que usarla con muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sigo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento tradicional? Pues el planteamiento tradicional de analizar una serie temporal es el análisis en el dominio del tiempo. El método clásico más completo es el Bosch-Jenkins, que es un método ARIMA. AR significa autorregresivo y MA moving average, media móvil, y el I integrado. Es decir, el planteamiento tradicional de las series temporales es que el valor en actual, el A de t, puede expresarse como una función, un sumatorio de unos coeficientes alfa sub i por A de t menos i, más un ruidillo, es decir, un ruido epsilon sub i, ¿de acuerdo? Es decir, sumar, considerar que el valor que yo tengo ahora es consecuencia de la historia reciente. Entonces, es un modelo, pues, esos son los modelos autorregresivos. Nosotros calculamos la media móvil y integran ambos modelos, ¿de acuerdo? Es para decir, pero hace una hipótesis que la serie es homocedástica. Es decir, tiene un ruido blanco y la desviación típica es constante. Es una campana de Gauss, una normal, 0 sigma. Y el ruido asociado, cosa que no es. Entonces, el señor Engel propuso los métodos Arch, que son autorregresivos, pero con la homocedasticidad cambiante, es decir, son series heterocedásticas, que implican que la volatilidad varía en el tiempo. Esto implicaría que la volatilidad es constante. Al señor Engel le dieron el premio Nobel en el año 2003, con Granger, principalmente por los estudios de estos métodos que son bastante complicados. Al final, lo que se traduce es que existen por ahí unos programas donde uno mete sus datos de la serie, los manipula y hace unas previsiones y le sale una serie de términos en función de ellos. En general se suele utilizar el principio de parquedad, que se llama parsimony principle en inglés, porque yo lo he visto traducido muchas veces como parsimonia, no, es parquedad. Quiere decir que si tu modelo lo puedes hacer con 3 componentes, no lo hagas con 5, ni con 17. ¿Me explico? Se trata de buscar una aproximación lo más adecuada. Bueno, este es el planteamiento que tenemos en temporal. Vamos a analizar un poco un tema más divertido desde mi punto de vista, que es el de las crisis económicas, la historia, un poco de historia de la economía. Mira, bueno, todos conocemos, hemos leído en la Biblia, en el libro de José, el sueño del faraón, las vacas gordas y las vacas flacas, 7 años de abundancia, 7 años de escasez, etcétera, etcétera. Bueno, pues un economista ruso que se llamaba Nikolai Kondratiev, que allá por los años 20 llegó a la conclusión de que por los principios subyacentes, filosóficos subyacentes del capitalismo, tenía que haber periódicamente una crisis económica. Entonces, él calculó que en 1860 había habido una crisis en Europa, por la guerra franco-prusiana principalmente, y que hacia 1920, que aproximadamente 50 60 años ponía, habría otra crisis, y vino la crisis del 29 en Estados Unidos. Su jefe, el señor Stalin, como no sucedió porque había una consecuencia, claro, como venía una crisis económica, eso iba a provocar una revolución socialista en los países occidentales. Pero como eso no se produjo, y este señor había viajado por Francia, Inglaterra, Estados Unidos recogiendo datos con cargo al pueblo soviético, pues entonces lo mandó a Siberia y lo fusilaron. Bueno, se podía haber ahorrado las balas del fusilamiento porque estaba muy enfermo y a los 2 meses hubiera muerto de muerte natural. Entonces, cuando yo esto viene a cuento porque cuando, bueno, este Fernand Braudel fue un historiador que murió en 1985 y que estaba su aportación a la historia estuvo muy de moda por los años 70, era que creía en los ciclos económicos y además pensaba en que la posición geográfica podía condicionar mucho la historia de un país. ¿De acuerdo? Entonces estaba muy de moda en aquella época
y también está muy de moda este señor. En la crisis del petróleo del 73 era típico preguntar que si era un ciclo de Kondratiev. Una cosa que a mí me sorprendió mucho. Yo no sabía quién era Kondratiev, mi mujer sí, porque había estudiado historia. Entonces, este señor Ernest Mandel, que estaba en boca, es un economista belga, estaba en boca de todos, y resulta que era uno de los líderes trotskistas después de la muerte de León Trotsky, por eso estaba tan de moda en aquella época. Y también era partidario de las teorías de Kondratiev. Entonces yo recuerdo que con la crisis del 73 del petróleo, todo el mundo preguntaba por el ciclo de Kondratiev, y ahora llega la crisis y decían los expertos que no, que era corto, que desde el 29 era poco tiempo, que lo normal un ciclo de Kondratiev 80 años o por ahí. Y yo echando las cuentas digo, vamos a ver, 80 años del 1929, pues el 2009. Digo, ¿y por qué no preguntan ahí si es un ciclo de Kondratiev, la crisis que estamos ahora mismo? Pues nada, digo, ¿será que se ha desvirtuado esto? Para mí el tema era muy sencillo, porque lo único que tienes que hacer, te coges una serie temporal de algún indicador significativo de la macroeconomía, cosa que Kondratiev no tenía, porque la macroeconomía es posterior a Kondratiev, y le metes en análisis de Fourier y sale si hay algún armónico por ahí o no, y ya está, un análisis en baja frecuencia. Kondratiev sostenía que había ciclos rápidos que eran de un año, incluso variaciones estacionales, que son las que se de periodo menor de un año, ciclos medios de 8 o 10 años, 7, 8 o 10 años más o menos, y ciclos largos que hablaba de 50 o más años. Él en concreto hablaba de 50 años. Entonces, buscando datos, me encontré con el profesor Angus Maddison, que falleció, desgraciadamente, hace un año y poco. Le escribí porque este profesor tiene calculado, es el único que tiene datos históricos del PIB y de la población, y como que se considera el PIB per cápita, pero por ejemplo en España los tiene de 1850. Aparte tiene algunos datos extraños como el año 1, ha puesto el año 1000, 1400, 1700 y pico, ya desde, en Francia los tiene desde 1820 hasta ahora. Entonces dijo, bueno, pues le tenía colgado en internet, le mandé un mensaje por correo electrónico y amablemente me autorizó a utilizar parte de su dato, y no me los uses todos, pues pareció muy bien. Los países emergentes, quiero decir, no los países emergentes, sino los países de África, Asia, los que estaban administrados por potencias coloniales, de esos solo hay datos desde 1950, ¿de acuerdo? Cuando se produjo más o menos la independencia de todos ellos. Entonces, la situación actual que tenemos es que me recomendó un artículo suyo con este nombre, donde analizaba el mismo tema. Su conclusión es que no existen esos ciclos famosos largos de Kondratiev. Ahora lo veremos gráficamente, lo vamos a ver directamente. Y se refiere a Kondratiev claro, como no existía la macroeconomía cuando hizo sus trabajos el señor Kondratiev, que la macroeconomía se inventó en los acuerdos de Bretton Woods allá por 1944, el señor Kondratiev, pues ¿qué hace para estimar la riqueza de un país? En vez de utilizar el Producto Interior Bruto, que es lo que se utiliza ahora mismo, pues él utiliza, como dice el profesor Maddison, fuzzy cocktail, es decir, un cóctel confuso de que el precio del oro, el precio del cobre, unos metales, materias primas, el comercio exterior, el nivel de empleo, una cosa rarísima, la verdad. Y claro, así saca sus consecuencias, con 2 puntos nada más. La situación actual es que leí algún artículo de alguien que ponía verde al profesor Maddison con sus estudios, diciendo que no empleaba las modernas técnicas de análisis de Fourier. El análisis de Fourier tiene 200 años, es decir, yo en modernas técnicas no me parece que sea tan moderno, ni mucho menos. Y le escribí también, estuve en contacto con él, porque he escrito algún artículo al respecto, donde sigue tomando datos desde el año 50, desde 1950 hasta 2003, y salía pero una componente muy pequeñita, vamos, imperceptible. Y entonces esa es la situación que tenemos ahora mismo. Es decir, considero que la cuestión de los ciclos de Kondratiev debe ser desechada, digamos, desde un punto de vista... Miren, aquí tienen, esto es el PIB per cápita en España en dólares Guiar y Cami.
voy a explicar lo que son los dólares Gyari-Kami. El dinero, su valor evoluciona en el tiempo, como dijo el último conferenciante. Entonces, tenemos un índice de precios al consumo. Tenemos que tomar una referencia temporal. Entonces, la referencia temporal que usa el profesor Madison es 1990. Pero es que tenemos otro problema, que es el problema espacial. Es decir, con $10 en Estados Unidos se pueden comprar un conjunto de bienes o servicios, que es distinto de lo que se puede comprar en Inglaterra, en China, en España o en lo que sea, o en cualquier otro país. Entonces hay que poner un coeficiente espacial para armonizar el PIB per cápita. Entonces estos son, insisto, dólares Gyari-Kami $1990. Significa que están armonizados, es decir, que un dólar que pongo aquí lo mismo me da que sea en España, que en Inglaterra, que en Estados Unidos. Son dólares equivalentes en poder adquisitivo. Entonces, fíjense que tengo desde 1850 hasta 2003. Alguien podría decirme, Julián, hombre, estamos en 2012, podías haber cogido los últimos años. No es tan sencillo, por eso no lo he hecho. Primero, hay que irse al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial a conseguir los datos, pero la referencia del Banco Mundial está en 1980. Entonces puedo decir, cojo la serie temporal desde el 2003 hasta 1980, las divido, y si me sale un valor bastante constante, pues no sale bastante constante, no es tan fácil hacerlo. Requería muchísimo trabajo, por eso lo he dejado hasta 2003. Entonces, fíjense, esto lo vamos a ver en todos. Desde 1960 el crecimiento es brutal. Y hasta 1960 es mucho más lento. Para los melancólicos y los nostálgicos, les diré, ¿se fijan en este huequecito de aquí? Esto es la guerra civil. Miren lo que cuesta una guerra. Ahí lo tienen. 1936, 1952, 53. 16, 17 años de miseria para recuperar el mismo PIB per cápita. Piensen que son dólares constantes, dólares Gyari-Kami de 1990. Es decir, eso lo digo para... lo enseño porque ahora mismo parece que hay gente que es bastante nostálgica, pero lo veremos en otras transparencias que cualquier guerra es nefasta desde el punto de vista económico. Aquí, a continuación, voy a presentar lo mismo. Esto es Alemania. Primera Guerra Mundial, ahí lo tienen, la caída. Segunda Guerra Mundial. La caída es horrible. Pero vamos, de reducirse a la mitad el PIB per cápita, o menos de la mitad. Los datos son de la Bienfuente, el profesor Madison, por eso quería citarlo. Aquí tienen Francia, lo mismo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en general, desde que el final de la Guerra Mundial, un crecimiento brutal. Si alguien está interesado, yo intenté ajustar los datos de España, y no es que sea exponencial, porque a mí las exponenciales también me dan un poco de miedo. Yo lo intenté ajustar y me salía mejor una cúbica. No llega todavía a exponencial, pero una cúbica es que tira muchísimo, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, los datos de Inglaterra. El Reino Unido sufrió menos, este tiene un crecimiento más razonable, pero aquí también tenemos la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Aquí tenemos la crisis, esta es de 1990, sí, esto fue cuando la crisis de la bolsa que hubo en el 90, porque empezó la bolsa de Nueva York, todo el mundo usaba el mismo programa de trading. Entonces, se superó un nivel de alarma y todos inmediatamente órdenes de venta. Tuvieron que cerrarlas porque cayó en 25% en minutos. Pero digo, cuidado con las series temporales y con... Perdón. Es que me quedaban los Estados Unidos, que creo que puede ser interesante verlo. Curiosamente, la Primera Guerra Mundial casi ni les afecta. Esto es la crisis del 29. Fíjense la crisis del 29. ¿Cuándo se recuperan? En 1940. Vamos a meter en la guerra. Luego producen todo lo producible y demás, pero luego, amigos, viene el Plan Marshall, que les costó mucho dinero. Piensen una cosa, pensad una cosa,
que la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera. Hace poco Alemania ha terminado de pagar el último recibo que tenía pendiente de la Primera Guerra Mundial. En el equipo inglés que estaba negociando la rendición de la Primera Guerra Mundial de Alemania estaba Keynes y se marchó. Porque dijo que entonces la idea, la teoría imperante era que el que perdía la guerra la pagaba. Entonces le están poniendo a Austria y a Alemania unas condiciones económicas imposibles. Bueno, de hecho, Alemania acabó de pagarlo hace algo un año, ha estado 90 y tantos años pagando la Primera Guerra Mundial. Claro, ¿eso qué produjo? Pues que evidentemente una inflación, yo he visto sellos del año 22 que ponía 200 millones de marcos alemanes. ¿Y cómo se combate eso? Pues, digamos, incentivando la industria. ¿Y qué hizo Hitler? Pues incentivar la industria. ¿Pero qué industria? La industria bélica. Había un chiste en Alemania por aquella época donde decían que como había mucha escasez de todo, que la teoría del plato único, comer una vez al día un plato único, pues un matrimonio en cuanto la mujer se casaba o la mujer se quedaba embarazada, tenía que pedir el cochecito del niño. Lo encargan a los 9 meses, cuando está a punto de nacer el niño, llega un paquete con unas instrucciones, lo agarra, se pone a montarlo y sale una ametralladora. Claro, montas una industria de guerra y al final ¿qué tienes que hacer? Pues usarlo. Y ahí está la conclusión. Son los datos, ya digo, del profesor Madison. Es interesante verlo, eso lo digo por el ardor guerrero. Una guerra es muy cara. Bueno, pues ahora ya nos vamos a meter en las series temporales definitivas. Bueno, conclusiones económicas, pues que yo en las imágenes anteriores que hemos visto la producción del PIB per cápita, el Producto Interior Bruto per cápita, en distintos países durante muchas décadas, apenas en un rizadillo, y salvo el caso de una guerra, pues no se ve nada o la crisis del 29 en el caso de Estados Unidos, no se ve nada importante, significativo, que es la conclusión a que yo llego. Es decir, que sí puede que haya un rizadillo por ahí, pero nada más. Entonces, el crecimiento de la riqueza media como PIB per cápita ha sido enorme en la segunda mitad del último siglo. La crisis del 29 y las guerras mundiales han supuesto un importante retroceso económico. Y una cosa importante que es que cuando se produce la crisis económica, yo percibo más como que reducción de la renta per cápita, que sí, de hecho se produce una reducción, un desajuste en el coeficiente de Gini. Voy a explicar lo que es el coeficiente de Gini y lo que quiero decir ahora mismo. Vamos a ver. Si yo represento aquí, por ejemplo, porcentaje de población y porcentaje de renta, me saldrá una curva como la del famoso análisis de Pareto, que decía que el 80% de la renta italiana estaba en manos del 20% de la población y el 20% de la renta en el 80% de la población. Es decir, hay pocos ricos y muchos pobres, hablando en Román Paladín. Entonces, por ejemplo, aquí he representado algo, sería una curva así. Normalmente sería una curva más suave. Entonces, en función de las coordenadas de este punto, que sea 80-20, pues podemos calcular el área de este triángulo. El coeficiente de Gini, esto es lo que se llama un gráfico de Lorentz. Podemos representarlo con más valores, es decir, con más puntos, con 3 o con n si nos dan conocemos la función o el histograma correcto de la renta. Entonces, resulta supongamos que esta es la curva de Gini, la curva de Lorentz, la función de Lorentz, el coeficiente de Gini es la relación de este área con respecto al el triángulo entero. De tal forma que si fuese una distribución totalmente igual, todo el mundo tuviese la misma renta, coincidiría con esta recta, el coeficiente de Gini sería 0, y si la distribución es totalmente injusta, de tal forma que solo una persona tuviese toda la renta, el coeficiente de Gini sería 1, y lo demás nada de renta. Entonces, lo que yo percibo es que cuando se produce una recesión económica, con independencia, más lo que sucede es que esto se evidencia acá. Con lo cual aumenta el coeficiente de Gini. Claro, evidentemente disminuye la renta de alguna forma de las personas, porque
Pero más que el que disminuya, que esto, digamos, se desplace hacia abajo, es que se desplaza hacia la derecha. Claro, hacia la derecha y hacia abajo automáticamente. Por eso pienso que las personas, las clases más desfavorecidas, sufren más las depresiones económicas que las clases más o menos pudientes. De hecho, en Argentina, después de las crisis que han tenido, se percibe que hay, digamos, lo que ha hecho es desaparecer mucha clase media. Entonces, bueno, ahí tenemos este mapa, nos da la distribución del coeficiente, está tomado de Wikipedia, del coeficiente de Gini. El verde significa el coeficiente de Gini más bajo, y el color más oscuro es el más alto. En medio están los amarillos, que es más próximo al verde, el rosa, luego el rojo, y luego los granate oscuro. Miren que nosotros, bueno, pues tenemos un coeficiente de Gini bastante decente, mejor que Portugal, por ejemplo, peor que Alemania o que Suecia, Noruega, los países nórdicos, mucho mejor que Estados Unidos, que está en rojo, o que China, que también está en rojo. Pero a mí, realmente que me digan que el coeficiente de Gini en Etiopía es excelente, pues realmente hace sonreír. Porque claro, ahí el PIB per cápita es que es mínimo. Entonces lo que hay es muy buena distribución, pero de la pobreza, evidentemente. Hay que tomarlo. Los que están en gris es que no tienen datos, se refiere. Tenemos el mismo coeficiente de Gini que en Australia, es un dato para que se vea que es algo que se mide y que se puede conseguir. Lo mismo que el PIB per cápita. ¿De acuerdo? Es decir, eso te dice que en países en la distribución de la riqueza es más injusta que en otros. Por ejemplo, en Bolivia es muy injusta. En Argentina o en Venezuela mucho más justa. En Colombia también es muy injusta. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a hablar un poco del análisis de Fourier. Para aquellos que no estén acostumbrados al procesamiento digital de la señal, digamos que es una especie de herramienta matemática que lo que nos permite es ver el espectro de las. Si nosotros todos hemos visto el arco iris, luz blanca que atraviesa una gota de agua que hace de prisma y se descompone los colores fundamentales, desde el rojo hasta el violeta. Pues lo mismo hace el análisis de Fourier, pero matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es una transformación integral, pasar de un espacio a su dual, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, ¿por qué esta ley que se acredita en las análisis de series temporales? Pues por diversos motivos. El primero, perdón. Hay un rebote ahí. Aquí. El primero por el fenómeno de Gibbs, que os explicaré a continuación. Los cálculos son terribles. Hay una simplificación que se llama la transformada rápida de Fourier, pero es poco precisa en baja frecuencia. Y requiere un planteamiento inicial que es totalmente diferente al que se hace en el análisis de series temporales. Entonces, por todos esos motivos, pues resulta que los que hacen el análisis de series temporales en el dominio del tiempo, lo último que hacen es el análisis de Fourier. Como decía yo a un amigo que es experto en el tema de análisis de series temporales, digo, es que me dejas, vamos, ya después de lo que le habéis hecho a la serie, es imposible. Dice, si acaso, digo, es que ya no puedo encontrar nada. Si la habéis destrozado la serie, ya no me habéis dejado nada. Entonces, por eso soy partidario de hacer el análisis de Fourier desde el principio. Y es lo que planteo yo aquí. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el fenómeno de Gibbs? Yo tengo una serie temporal está limitada en el tiempo. Entre un instante inicial, que es 1, de cuando te empieza a tener datos, y un instante final, que es ayer, el último dato que tengo. Entonces, por aquí he pintado ese patratoide, pero ahí lo que había que pensar que dentro de eso hay una serie temporal, un conjunto de valores, es decir, yo tengo esto, un instante inicial y un instante final, y aquí unos valores que harán lo que sea. Un conjunto de valores que estarán dentro de ese patratoide. Entonces, para hacer el análisis de Fourier, yo tengo que hacer una hipótesis. Yo no puedo calcular, puedo calcular la transformada de Fourier de esto, pero tengo que suponer una hipótesis inicial, que es que esto es periódico en el tiempo, que se repite. Entonces aparece el fenómeno de Gibbs, que lo tenemos ahí. Es decir, que esto se va a repetir en el tiempo. Y entonces me dicen, oiga, es que si esto acaba aquí y esto empezaba aquí, pues automáticamente, como usted piensa que esto va a empezar a repetirse igual que esta serie que tenía aquí, pues evidentemente le va a salir esto. Todas las predicciones van a salir hacia abajo.
porque el análisis intentará recuperar el valor. Pero yo le digo, ojo, este escalón son altas frecuencias, para mí, lo mismo que los picos. Y yo solo voy a trabajar con las bajas frecuencias. Luego eso no es cierto. Entiéndase, ¿está claro el concepto? Entonces, vamos a ver. Aquí, además, para explicar el fenómeno de Bellier siempre recurren a la función escalón. Aquí tengo la función escalón para, me parece que son 32, 16 y 8 armónicos. Es para demostrarles que las altas frecuencias están aquí. Cuanto más brusco me sale esta caída. Estos son 32 armónicos, estos son 16 y esos son 8. Evidentemente, con esto creo que he demostrado que gráficamente, vamos, se puede demostrar, me lo dijo a mí, el profesor que me explicó transformada de Fourier me lo dijo, cuidado con los picos y las caídas bruscas. Ahí están todas las altas frecuencias. Entonces, evidentemente, claro, siempre queda la duda de que si tengo esto aquí, porque por aquí aproxima muy bien, y por aquí también, pero precisamente es el transitorio ese que justo donde tengo yo que predecir. Que me están diciendo, se me acaba la serie aquí y precisamente ahí es donde tienes el problema. Pues bueno, podemos analizarlo, a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Es lo que voy a hacer. ¿Los cálculos son prolijos? Pues sí. Porque lo que podemos considerar es que la serie, un valor particular, una función particular en un punto T más un ruidillo, por ahí. Del ruidillo de momento no vamos a hablar nada. Entonces, si se excluye el ruido, podemos ponerla así. Donde está la función es la delta de Dirac de T menos T sub I. ¿De acuerdo? Ese valor A sub I, y lo que estamos buscando es la F de T. Entonces, aquí tengo la serie. Piénsese que son intervalos distintos de tiempo. Es decir, yo voy a ir mirando en distintos valores, me va a salir ese sumatorio, son valores de la serie a lo largo del tiempo, que es lo que yo tengo, una serie numérica. Vale, T sub I es distinto, entonces aunque ponga el sumatorio son distintos intervalos de tiempo. Con eso represento la serie. Lo único que tengo que hacer es calcularme la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier se calcula, es esta transformación integral, la integral de menos infinito a infinito de mi función por elevado a menos j omega t diferencial de t. Entonces, ¿cómo? Tengo aquí la delta. Claro, es una aproximación, porque me pueden decir, es que el volumen en un día, tengo un día aquí, digamos, el día en el día D. Dice, la contratación se hace así. Será así más o menos. Y tú la estás simplificando, la estás aproximando con esto. Perdón, me lo pondré aquí al lado, el día D. Yo lo estoy aproximando con eso. Evidentemente hay una pequeña diferencia, pero es imperceptible. Pueden creerme. Es decir, la transformada de Fourier de esto, que es mucho más complicada que esto, yo lo he hecho por simplicidad y la verdad es que la diferencia es mínima. Es mínima. Lo único que va a salir es que esto me haría que se me dispersara un poco más las líneas espectrales. Me las ensancharía, ¿no? Pero las líneas espectrales me iban a quedar bastante definidas. Entonces, cuando tengo que hacer la integral de una función de Dirac, es precisamente el valor en el punto T sub I, el valor de la función. Entonces me queda directamente el sumatorio. Aquí ya sí que tengo que sumar los valores de T sub I porque la variable es omega. Entonces luego pondré para omega igual a 0,0 lo que sea y tendré un valor. Por eso me salen tantos cálculos, porque claro, aquí tengo desde 1 hasta n. Tengo un sumatorio bastante gordo. Y tengo que repetirlo, todo este cálculo para cada uno de los omegas que me interesen. Luego son n, si tengo otros n omega, pues n cuadrado. Por lo cual es uno de los problemas que se utilizan para
probar ordenadores. Es de complejidad n cuadrado. Entonces, la transformada rápida de Fourier es un algoritmo que simplifica los cálculos, pero que no nos sirve porque resulta, primero requiere 2 elevado a n muestras. Yo muestras tendré las que tenga. Hay un truco, le pongo ceros hasta que adelante o atrás, hasta que o a ambos lados hasta que tenga las 2 elevado a n. Vale. Pero el problema más grave es este, que el algoritmo lo calcula, el algoritmo es de Cooley y Tukey, y es de los años 70. En 1 partido por n, 2 partido por n y partido por n, así hasta 1. Pero es que resulta que entre 1 partido por n y 2 partido por n, tengo n medios. Es decir, que lo que yo tengo que hacer si quiero tener buena precisión en mi análisis de Fourier en bajas frecuencias, las que me interesan precisamente son las que están ahí. Entonces, para sacarme el espectro tengo que empezar en 1 partido por n, 1 partido por n menos 1, 1 partido por n menos 2, 1 partido por n menos i. En general. ¿Cómo hice yo los cálculos? Pues muy sencillo, me busqué cuando 1 partido por n menos i es aproximadamente igual a i partido por n, que es la que me da la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier. Con esto me saqué el i en función de n. Pero resulta que me sale i en función de n, pues un número que, digamos, a la práctica, si tienes, no sé, 200 muestras, pues te sale que el i vale 6. Con lo cual tienes que hacer una cantidad de cálculos. La transformada rápida de Fourier no te lo resuelve ni mucho menos. Te tienes que programar tú tu transformada como tuve que hacer yo directamente. Otro. Claro, que la escasa precisión para el objetivo perseguido pues nos obliga a hacer todo esto. Y entonces nos lleva un montón de cálculos, ni más ni menos. Entonces vamos a ver, primero, ¿cómo se plantea un tratamiento tradicional de una serie temporal y por qué no nos sirve para aplicar análisis de Fourier? Porque lo primero que te dicen es, acondicionar la serie, te dicen, primero toma el logaritmo para atenuar los atípicos. Bueno, los atípicos es una cosa que nosotros hacemos en transmisión de la voz, eso sabemos que la ley Moore, la ley beta, no sé qué, que hay de atenuación, pero es que la voz tiene unas características muy especiales. Una serie temporal yo no lo haría. Pues vamos a ver, supongamos que yo tengo una serie temporal que es un valor a su i, un conjunto de valores a su i. Entonces tomo el logaritmo y voy a sacar L sub i. ¿Vale? Entonces yo con estos L sub i voy a hacer mi aproximación, voy a hacer mi inferencia de la evaluación que me va a dar, que esto es igual a f de t sub i por delta de t menos t sub i más epsilon sub i. Vale, esto es lo que voy a hacer, porque voy a trabajar con ella. Me han dicho, toma el logaritmo, pero ahora tengo que hacer es hacer el cambio de variable, tengo que hacer, entonces me va a quedar que a sub i es igual a e elevado a f de t sub i por delta de t menos t sub i más epsilon sub i. ¿Esto qué significa? Que el error que yo tenga aquí, que haya inferido, se me convierte en multiplicativo. Y luego esto no me sirve para nada. ¿O no? Es decir, si me dicen, toma el logaritmo y luego hace inferencias, pues, salvo que se den las condiciones de la voz, que los picos son muy aleatorios y el resto de la señal está muy centradita en un conjunto de valores y de vez en cuando aparece un pico, salvo que se dé esto, que entonces sí, lo que hago, estos me van a quedar tratados prácticamente igual y los picos se van a quedar muy amortiguados. Lo que estoy haciendo es convertir errores, estoy intentando buscar errores aditivos que al deshacer el logaritmo los convierto en multiplicativos, con lo cual no sirve para nada mi predicción. ¿De acuerdo? Ese es uno de los problemas que yo veo graves. Luego, otra cosa que te hacen es el alisado. ¿Qué es el alisado? Bueno, aliasing en inglés. Pues muy sencillo, es decir, vamos a ver, voy a hacer un procedimiento autorregresivo. Pues voy a establecer una función de ponderación que privilegia
a los valores más recientes con respecto a los más antiguos, con lo cual está distorsionando la señal. ¿Hay qué análisis de Fourier voy a hacer yo? Si ya me ha distorsionado mi señal, entendiendo por señal la serie original que teníamos. Es decir, pues no puedo hacer absolutamente nada. La diferenciación de la serie, te dicen, recuerdan que antes decía ARIMA y por integrated. Integrated significa que lo primero que tienes que hacer es diferenciar la serie. Cuidado con la diferenciación, que muchas veces que los datos te los dan ya diferenciados. Es decir, por ejemplo, cuando se indica el Producto Interior Bruto de un país, se suele dar el Producto Interior Bruto nominal y en porcentaje. En el momento que te dan un porcentaje de variación ya te lo están diferenciando. No es el valor absoluto. ¿Me explico? Es decir, cuando diferenciamos una serie, yo tengo aquí A sub 0, A sub 1, A sub 2, y yo lo que hago es transformar en A sub 0, A sub 1 menos A sub 0, A sub 2 menos A sub 1, puntos suspensivos. Esto, no, espero que no haya ningún matemático aquí porque me la pidan. Vamos, sinceramente espero que no lo haya. La diferenciación de una serie equivale a la derivada. Entonces, creo que se va a ver mucho más fácil si yo digo que si yo tengo A por seno de omega t, una función f de t, supongamos que hubiese un armónico de este tipo. Si yo hago la derivada de f de t con respecto a t, tengo que será A omega coseno de omega t. ¿Sí o no? Creo que he derivado correctamente. Si omega es muy pequeño, porque estoy buscando las frecuencias muy bajas, ¿qué me sucede? Pues que el A se me atenúa mucho. Por eso no debo diferenciarlo. Tendría que hacer todo lo contrario, integrarlo, acumular datos. Por eso no me sirve el planteamiento que se hace con las series temporales, hay que hacer un planteamiento totalmente nuevo. Mire, aquí tiene, para ver si funcionaban mis teoremas, me cogí una función que me la definí yo. Una componente lineal y dos sinusoides. Pero, ¿qué hice? La convertí en serie temporal. Me la muestré a intervalos regulares y me cogí una lista de números. Digo, a ver si soy capaz, trabajando con esa lista de números, llegar a la misma función que me la ha generado esa lista de números. Y le dije a mi amigo, el de la serie temporal, digo, tú lo haces en el dominio del tiempo y yo lo hago en el dominio de la frecuencia, a ver qué tiene más precisión. No quiso hacerlo. Yo sí lo hice. Yo dije, eso es perder el tiempo porque, dice, si sabes la función, ¿para qué lo quieres? Digo, pues es un experimento, a ver qué tal me sale, es una simulación o no. Entonces, miren, esto es la serie diferenciada. La componente de baja frecuencia que ha desaparecido. Aquí lo ha amplificado. Esta en rojo es la serie diferenciada. Y esta es, si le quito la regresión lineal. Que por cierto, en la primera vuelta me salió unos coeficientes distintos. ¿Por qué? Porque siempre tienes medio ciclo, un trozo de sinusoide por ahí que te desajusta el promedio. Pero no importa, luego al final se ajusta bien. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí que se ve la diferencia. Se ve una oscilación así muy ligerita, esto por diferenciarlo. Si no lo diferencias, simplemente le quitas la tendencia, la recta de regresión, queda esto. ¿De acuerdo? Es importante quitarle, que es una de las propuestas que hago, la primera es quitarle la regresión lineal que tenga y la componente continua. ¿Por qué? Pues porque ¿qué propongo? Pues lo primero, agrupar datos, porque agrupar datos es como integrar. Ahora, razonando sobre el tema, ¿qué es la media móvil en el dominio del tiempo? Pues la media móvil es el sumatorio desde igual a 1 hasta m de a sub n menos i partido por m. ¿Qué sería esto? El sumatorio para un periodo n. El valor medio, y aquí calculo, esto es la media móvil de m para una serie. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El promedio, digamos, de la acumulación en ese periodo. Entonces, esto sí que me descubres las bajas frecuencias.
me ayuda a encontrar bajas frecuencias. Por eso el método Jenkins está bien pensado. Lo que pasa es que, claro, le falla la hipótesis inicial, que es que el ruido es blanco gaussiano. No, señor. Está demostrado que no, que la serie no es homocedástica, sino es heterocedástica, luego no vale. Entonces, se reducen los cálculos, se reducen los atípicos y se identifican mejor los componentes de baja frecuencia. Por eso propongo agrupar datos. Claro, agrupar datos en una serie temporal de tipo financiero pues tiene sus problemas. Necesitamos una tabla de conversión. Es que tenemos un problema con el tiempo. Necesitamos... ¿Y cómo medimos el tiempo? Con dos movimientos, pero que no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno es la rotación de la Tierra sobre su eje, que es el día. Y otro es la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que son 365 días, 24 no sé cuántos. Entonces son dos movimientos que no tienen absolutamente nada que ver. Y claro, y que tienen Entonces, lo que yo propongo es, una vez que tenemos agrupados los datos, calculamos la regresión lineal de la serie que tenemos y luego hacemos la transformada de Fourier de los residuos, de lo que nos ha quedado después de quitar la regresión lineal. ¿Por qué es importante quitarle la regresión lineal a la componente continua? Por esto. Porque si yo me hago la transformada de Fourier de esto, me va a salir una función del tipo seno de x partido por x. Vamos a hablar solo de espectro de amplitudes. Entonces, precisamente aquí, en las bajas frecuencias, que es donde a mí me interesa hacer el estudio, es donde me va a meter un ruido terrible todo esto. Por eso tengo que quitárselo. Primero, porque si no, no va a salir nada, no voy a ver absolutamente nada. Me va a mascarar toda la componente continua y la tendencia lineal. Entonces, nos quedamos con el espectro de amplitudes. De la frecuencia, de las fases, nos olvidamos de momento, porque luego lo haremos todo con un ajuste, como explicaré a continuación. Identificar las rayas espectrales y luego hacer una aproximación por mínimos cuadrados. Vamos a ver. Entonces, tenemos una serie, esto es el IBEX 35, pues un montón de años, la cotización diaria, el valor diario del IBEX 35. Ahí hay unos picos que no se sabe qué serán, porque estos sí que son outliers, porque son muchos años. Ahí sí que tenemos auténticos atípicos. Entonces, lo primero que hacemos es agruparlo. Agruparlo, por ejemplo, por meses. Aquí está agrupado por meses. Evidentemente, bueno, sí quedan estos dos aquí, pero claro, corresponden a algunos de esos, pero el resto, bueno, pues está más o menos razonable. Cuidado que esto no es cero, que aquí tiene un valor bastante elevado. Lo que pasa es que lo he puesto así para resaltarlo. Primera operación, se le quita. Ahí tenemos la tabla de conversión. Claro, tabla de conversión. Un año son 12 meses, pero un año son 51,94 semanas. Luego, un año son 253,5 días, los que ha cotizado en promedio. Se suman todas las cotizaciones que tienes y las divides por el número de años. Y te salen que cada año son 253 días y medio. Una semana son un mes son 4,33 semanas, lógico. Un mes 21,125 días. Y una semana 4,88 días. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es agrupar datos, insisto, por meses, que es la forma más fácil. Y ahí he pintado la resta de regresión de los valores que tengo. ¿De acuerdo? Los he simplificado, he puesto valores en cientos de millones o algo por el estilo de euros para no usar números tan gordos. Entonces, así me queda. Estos son los residuos. Es decir, es la misma serie de arriba, pero que le he quitado la resta de regresión. Una resta de regresión, tengo aquí el conjunto de valores. Y a ese conjunto de valores es al que le aplico el análisis de Fourier. Calculo su transformada de Fourier. ¿Qué me da este espectro? Y en este espectro yo identifico aquí dos rayas significativas. Esta y aquella, que está cerca del origen. Cerca del origen, precisamente, si no le hubiera quitado la componente continua y la tendencia, no lo hubiera visto, porque me lo hubiera tapado esto. Tengo esas dos rayas espectrales. Entonces, con esas dos rayas espectrales
cojo y me lo ajusto con mínimos cuadrados más la tendencia. Y aquí tengo en rojo la aproximación que he conseguido con respecto a la serie original. Hay que me dirá, pues bueno, pues por ahí se anda, vale, pero no ajusta más dentro de lo que cabe. Los atípicos siguen estando por aquí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Luego, una vez que tengo esos, lo que hago es lo siguiente, una agrupación de orden inferior, y en vez de quitarle la tendencia, lo que hago es le quito lo que ya he calculado, y me queda esto. Claro, al quitarle la tendencia, se ve que el salto aquí es muchísimo menor que al principio. Es decir, al quitarle la tendencia, el fenómeno ese de Gibbs se atenúa pero muchísimo. Entonces, ahí tengo ese espectro que yo ahí, ya la verdad, eso me parece casi ruido blanco. Eso sí que me parece a mí ruido. Es decir, no sé si cogí la componente más significativa, un par de componentes las más altas, porque ahí salen ya muchos. Y en fin, hice la aproximación, me lo calculé y bueno, se ve que no está mal del todo. Queda aquí en rosa, marcado, y luego lo que faltaba, el poder predictivo. Entonces, aquí me cogí esta parte del final y con algunos datos vi la proyección. Y la verdad es que se ajusta bastante bien, salvo el pico este, ajusta bastante bien. Pero yo voy a mostrarme un poco escéptico al respecto. Permítanme que lo sea, porque una vez leí la historia, lo escribió allá por el año 64, un artículo del profesor Oreste Popescu, un economista rumano que emigró a Argentina y en Sudamérica es muy respetado. El término economía lo inventó Jenofonte, allá por el 300 y pico antes de Cristo. Viene de oikos, que es casa en griego, y nomeus, que significa administración. Lo que sucede es que una casa de esas griegas de aquella época pues tenía 2000 personas viviendo, se autoabastecían, a veces iban al mercado a intercambiar los excedentes que tuviesen. En fin, había esclavos, las condiciones eran muy distintas hasta que llegó Schumpeter y se cargó, digamos, el de dejar de citar a Jenofonte y desapareció de la memoria a principios del siglo XX. Pero este señor decía que, claro, Jenofonte no tenía investigación operativa, pero sin embargo tenía la paloma. Y él sacrificaba una paloma a los dioses y miraba las entrañas y usaba la tecnología que tenía para hacer predicciones y ver si los tiempos eran favorables. Y comentaba con mucha ironía, dice, nosotros ahora tenemos la investigación operativa y hacemos lo mismo, hacemos proyecciones, escenarios, no sé qué, cálculos, el caso mejor, el caso peor, etcétera. También podemos hacer esto. O podemos destripar la paloma y analizar las entrañas y las vísceras como hacían los griegos y los romanos. Yo por eso digo que, bueno, la ventaja que tiene, evidentemente, es que al ser lo chocante es que me haya invitado mi amigo Eduardo, porque aquí lo que necesitáis es trading de alta frecuencia. Esto es para hacer una operación de descubrir, pues que hay no sé qué, digamos, ciclo semanal, mensual o lo que fuera. Y si estás convencido después de hacer unas cuantas simulaciones te sale razonablemente bien, pues hacer una operación a la semana o al mes. O un conjunto de operaciones después de haber hecho las simulaciones correspondientes y verificar que funciona adecuadamente. Claro, con una serie temporal el procedimiento que te proponen siempre es el mismo. Es decir, tienes una serie hasta de n datos. Coges n-m, con estos haces el modelo y luego haces una proyección con datos que ya conoces para ver lo bien que ajusta o no. Esa es la forma de hacer una simulación. Entonces se puede hacer con el método establecido. Lo que hay que ponerse es a programar en MATLAB y programarse la transformada de Fourier, pero vamos, es un sumatorio que no es difícil, lleva tiempo. Es decir, puedes llevarle un tiempo al ordenador calcularlo si le metemos muchísimos datos. Es decir, si le metéis 2000 datos y decís, hazme la transformada de Fourier y queréis con una precisión, pues se le nota que tarda unos segundos. Pero en general lo hace bastante bien. Y por mi parte, pues, esto es todo lo que quería explicaros. Quedo a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas, que yo con muchísimo gusto contestaré.
Es decir, cuidado con los temas macroeconómicos. Ya habéis visto en la presentación que hice antes, cuando os he presentado la evolución del PIB per cápita en distintos países, las consecuencias que tiene, que vamos, simplemente a ojo se ve que no. Yo he escrito un artículo desde 1950 y salía así algún armónico, pero de muy poca entidad, Evidentemente no creo que los ciclos de Kondratiev sean ciertos. Y es más, os diré otra cosa: si alguien no sabe lo que es el Producto Interior Bruto, pues le diré que es el valor del conjunto de bienes y servicios producidos en un país en un año. Quiero con esto decir que no se asuste, la situación económica está muy mal, pero no es que tengamos que vender el país a quien lo quiera comprar. Porque, como decía esta mañana en clase a mis alumnos, el Museo del Prado ¿es Producto Interior Bruto? No. Es patrimonio nacional. Lo que sí es Producto Interior Bruto son las entradas que se venden en el Museo del Prado. Entiéndase, eso sí, pero el resto no. Entonces, que dicen que nuestra deuda es el 60% de nuestro PIB. Bueno, pues yo puedo decir que Alemania tiene, me parece que deuda el 80% de su PIB. Alemania. Estos rollos también anda con una deuda superior. ¿Qué significa el 60% del PIB? Si el PIB es lo que yo produzco un año, bienes y servicios finales que produzco un año, el 60% de 12 meses son 7,2 meses. Es decir, que tenemos que estar 7,2 meses trabajando sin cobrar para pagar la deuda. Claro, dice 7, pero si esto lo puedes pagar en 10 años, se dan 21 días subir un poco los impuestos, 21 días más de impuestos al año. Es aumentar la presión fiscal, pero en 10 años habíamos pagado la deuda. Luego la cosa está mal, pero no tan mal. Entiéndase, en Estados Unidos la deuda es bastante, también es del orden del 80%. En Italia está en el 100 y algo %, no sé cuánto. Pero bueno, son datos que se pueden conseguir en Eurostat, están todos los de los países europeos. Entonces, no quiere decir esto que, entiéndase, que no se confunda el patrimonio nacional con el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es la riqueza que se genera en un país en un año. Y entonces, bueno, pues, sí, esto es, sí, es una cifra muy gorda, pero vamos, nada más, tranquilícense. Está la cosa mal, pero tampoco es para pensar que vamos a tener que poder empezar a subastar la Catedral de Burgos y cosas por el estilo, o el Museo del Prado. No es cierto. Bueno, preguntas, por favor, que estoy deseando atenderlas. Me temo que ha sido demasiado matemática la presentación. Sí. Discúlpeme, no veis por la rama matemática, veis por la rama primera, por el principio, lo que comentó usted. Siempre se ha dicho que las guerras tienen un componente, como hay necesidades, el margen va para arriba, porque, bueno, pues tengo que determinar necesidades. ¿Qué opina usted de eso? Yo no opino nada más que Disculpe, no sé que siempre, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial ha tenido grandes invenciones que han supuesto grandes... No, es decir, bien, es cierto. Bueno, la Segunda Guerra Mundial no, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a ver. El radar, las microondas, todo esto, pues Sir Watson Watt inventó el magnetrón en 1934. Antes de la Segunda Guerra Mundial, que eso fue una de las ventajas que tenían los ingleses frente a los alemanes. Y además lo descubrieron por casualidad. Los radares alemanes eran en UHF y no eran en microondas y era facilísimo cegárselos, no tenían precisión ninguna. Entonces, claro, llegaban los alemanes y resulta que estaban esperando la Luftwaffe y los ingleses de la RAF estaba esperándoles que llegaran por donde llegaran. Llegaron incluso a decir a los capitanes de escuadrilla: mira, llévate unos dados para hacerlo totalmente aleatorio. Cuando estás en mitad del Canal de la Mancha tiras los dados y abres un sobre y te ponías, sale par, te vuelves, y si no, pues sigues. Pues los pillaban. Porque los veían llegar con el radar los detectaba. Digamos, avances en telecomunicaciones como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pues que yo sepa, vamos a ver, tenemos el motor a reacción y la FM en telecomunicaciones.
Sí, porque tenían un enlace con Irlanda que pasaba por encima de la isla de Man, y los multicanales en AM era todo ruido, no se entendían. Entonces le cargaron a la Universidad de Edimburgo un sistema de modulación que fuese más inmune al ruido, e inventaron la FM. Pero vamos, yo no, esos desarrollos, bueno, que sí, que se meten todos la bomba atómica, pues qué maravilla, ¿no? Sí, la energía nuclear en la versión pacífica. No creo yo que sea tanto, es decir, sí, que la gente se esfuerza más, puede ser, pero lo mismo que saben muchas cosas buenas, yo siempre he dicho que la tecnología es de doble uso. Es decir, un cuchillo de cocina puede servir para hacer la comida honestamente, o para cogerlo y sacar el banco de la esquina, o cortarle el cuello al vecino. Hay que tener la tecnología, hay que tener mucho cuidado con ella. Yo creo que sí, puede que la Segunda Guerra Mundial potenciase un poco, pero es porque van buscando cosas muy concretas, los dos bandos. Es decir, primero, hablando, por ejemplo, motor de reacción, que es una cosa pacífica y útil. Los ingleses dicen que fue Frank Whittle, los alemanes dirán que fue von Oppenheim, que hizo un Messerschmitt que también lo debieron sacar en paralelo. Los alemanes también estaban buscando la bomba atómica, que por suerte les estropearon, porque la iban a hacer con agua pesada, y les estropearon las investigaciones porque les fastidiaron la fábrica de agua pesada. Pero no sé qué decirle, sinceramente, no sé qué decirle. No creo, yo lo que veo es que a nivel general se observa un retroceso, pero significativo e importante. Voy a buscar la transparencia a nivel económico, que es una cosa que desde luego, si utilizamos el PIB como elemento de medida, digamos, del bienestar, a pesar de todos los inconvenientes que tiene de las personas, pues evidentemente es, aparte del sufrimiento y de las pérdidas humanas y del dolor y todo eso, pero es que económicamente se ve que es desastroso, ¿eh? Pero vamos, fíjense, bueno, a Estados Unidos le vino muy bien porque se recuperaron pero imagínense, Francia, el Reino Unido, es una caída bastante significativa. Que no, yo no sé, no me atrevería. De hecho, Hitler lo que hizo Hitler, aplicar la teoría keynesiana. ¿Qué es lo que dice la teoría keynesiana? Cuando estés en una situación de depresión económica, lo que tiene que hacer el Estado es convertirse en inversor, endeudarse para invertir, haciendo autopistas, haciendo hospitales, haciendo lo que sea, creando riqueza. Entonces se crea empleo, aumenta el empleo, sales de la situación de esta inflación en la que estás. Y Hitler dijo, pues lo mismo, cojo y monto una industria de guerra, pero amigo, ¿qué haces con las armas después? ¿Las vendes? Pero entonces esta otra, la única solución que quedaba era usarlas. Y además una Europa que yo atribuyo este crecimiento más en Europa, fíjense, aquí, miren todos los países, empieza hacia 1950 más o menos cuando empieza el crecimiento. ¿A que sí? La Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En el momento en que los europeos pensaron que era mejor colaborar juntos que matarse. Miren, en 1870 un ingeniero mecánico americano, se llamaba Hiram Maxim, terminó su carrera y se sacó la titulación de ingeniero y quería hacerse multimillonario. Y alguien le aconsejó, si quieres hacerte multimillonario, inventa algo para que los europeos puedan matarse más y mejor. ¿Y sabéis lo que hizo? Inventó la ametralladora. Le costó trabajo. Pero ahí está, y se forró, evidentemente. Pero fíjense, vean, en general, fíjense en los países europeos, desde el 50, vamos, tiene aquí Francia un valle en el 46-47 y desde ahí. ¿Por qué? Y desde el 50 el incremento es mucho más rápido. ¿Por qué el 50? Porque es cuando se hizo la CECA. Y el 57 cuando se montó la Unión Europea. La CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, dos ingredientes fundamentales para el desarrollo industrial. Y lo mismo pasa en Alemania, Inglaterra. Bueno, Inglaterra es una curva que va un poco más aparte, pero no tengo aquí el de Italia, no lo he representado, pero creo que lo puedo buscar en algún fichero por ahí, pero no creo que sea el momento adecuado. Y
pienso sinceramente que se consigue más con la cooperación que con la guerra. Más preguntas, por favor. ¿Le he contestado? Sí. Desde su punto de vista, vamos, lo que usted conoce, sistemas de inversión basados en transformar en Fourier, tanto en frecuencias diarias o intradiarias, o lo que sea, ¿tanto por ciento de uso o...? No, no creo que los sistemas. Ya digo que los que analizan series temporales, vamos, lo último que hacen es análisis de Fourier. Pero después de haber tomado logaritmos, diferenciado, con los residuos que le quedan, dicen, porque es muy prolijo en cálculo, que es el inconveniente que tiene, que es muy prolijo en cálculo. Por eso yo me he centrado en las componentes de baja frecuencia. Y algún día retomaré el tema y lo volveré a hacer y empezaré a hacer simulaciones en este sentido. Coger series que tengo hasta aquí y decir, bueno, ¿a qué día estamos hoy? 1 de marzo. Bueno, pues voy a coger los datos de los 5 o 6 últimos años. Y voy a considerar desde, por ejemplo, desde mediados de junio del año pasado. Voy a coger esto y voy a hacerme la proyección hacia ahora, a ver qué me sale. Que es como se debe hacer, acumulando por meses o lo que sea. Lo que sucede es que, claro, yo no hago trading de alta frecuencia, yo haré trading de baja frecuencia, si lo hago. Si me sale bien, mi trading será pues para operaciones con un horizonte como mínimo semanal o mensual. Sí. Eso porque usted toma datos diarios y los acumula en su mes, pero si toma datos cada minuto, pues... Ya, sí, evidentemente. Pero que si tomo datos cada minuto, se me va a llevar una cantidad de tiempo el ordenador que no vea. Yo, es decir, uso los datos que tengo disponibles, cada uno usa los medios que tiene. Pero si tienes datos cada minuto, piensa que son 60 datos por hora. Y en una jornada que son 8 horas son de 9 a 17 y media, 9 y 8 horas y media. 8 horas y media por 60, casi 500 datos diarios. Tela. Va a hacer esa transformación de Fourier. Vale. De hecho, un minuto, como le puedo decir 10 minutos, como media hora, de una hora. Ya. No, pero es que yo, es decir, el concepto de alta y baja frecuencia es relativo. Depende de lo que se esté mirando. Entonces, evidentemente, si tengo datos cada minuto, pues un día baja frecuencia. Son 500 datos. Piénsese una cosa en el teorema de Nyquist, que no lo he citado, pero que es la máxima, claro, a los efectos del análisis en baja frecuencia no tiene ningún sentido, ningún problema, porque es que dice que la frecuencia máxima no puede ser más que el doble de muestras que tengas. Y es cierto, vamos a ver, piénsenlo. Si yo tengo aquí una sinusoide, pues como mínimo para reproducirla tendré que tener esta muestra y esta. Es decir, que el número de muestras partido por 2 es la frecuencia máxima que puedo tener. ¿Me explico? Eso no hay que perderlo de vista. Que es una cosa que me condiciona, pero claro, yo insisto, es relativo, depende del número de datos que tengas. Y luego el problema es que el cálculo de la transformada se las trae. Es complicado. Vamos, no es complicado de programar porque es un programita muy sencillo, porque es un sumatorio, son dos bucles for next y ya está, no nada más. Pero que claro, cuando el n crece, el número de términos aquí crece mucho, pues, y luego convendría hacer las simulaciones. Evidentemente yo lo haría, es el mismo procedimiento que usan en series temporales, es decir, hacer simulaciones, coger datos de distinto tipo con independencia que se aplique lo que decía el profesor José Antonio y el conferenciante anterior, de que la correlación entre las empresas sea baja o incluso negativa, porque así si pierdes con una ganas con otra, etcétera. ¿De acuerdo? Pero el problema es ese, el problema es la potencia de cálculo que necesitas. ¿Usted lo ha hecho la prueba? Sí, yo he hecho la prueba con los datos que he mostrado antes. Es decir, yo he hecho las transformadas de Fourier y ya le digo que le puedo decir que cuando me he cogido 4.000 datos, he notado que el ordenador, claro, es mi ordenador el que he utilizado, que cogía y se resistía, tardaba en reaccionar, tardaba unos cuantos segundos. Es decir, si se utiliza, no, es que tenemos un superordenador a nuestra disposición, pues entonces pues nada, no hay problema, se pueden apalear datos ahí pues, como sea necesario, pero que es una limitación que tiene, digamos, a nivel de informática personal, que es complicado, son bucles, es decir, tengo un doble sumatorio. Tengo un sumatorio, es decir, primero, ¿qué es lo que me salía? Tenía sumatorio
Es decir, la f de omega es igual al sumatorio de igual a 1 hasta n de los datos que tenga, los valores de datos de a sub i por e elevado a menos i menos j omega t sub i. Entonces, tengo que hacerme este producto, tengo que hacerme la exponencial, tengo que sumármelo todo. Y esto ya pero primero, como yo querré ver mi espectro en g de omegas, tendré que hacerlo pues empezando con omega igual a un valor muy bajito, y me lo calculo para un omega, me saldrá un valor por aquí, luego me saldrá otro por aquí, y muy juntitos, para que no se me escape ninguno. De hecho, tendré que hacerlo para omega igual, bueno, es 2pi, no se olvide el 2pi, que si no saldrá mal, partido por n, omega igual 2pi partido por n menos 1, porque son las frecuencias bajas las que me interesan. Omega igual 2pi partido por n menos 2, etcétera, etcétera. Entonces imagínense que lleva mucho tiempo de cálculo. Porque claro, tienes la exponencial, tienes el sumatorio, y luego para cada valor de omega, claro, son dos bucles que llevan tiempo. Entonces, claro, cuanto más datos metas, cuanto más datos tengas aquí, pues claro, tú querrás hacerlo porque te interesa para todos estos valores de omega, los que están en baja frecuencia. Por eso puedo usar la transformada rápida de Fourier, porque la transformada rápida de Fourier calcula para omega igual a 2pi partido por n, y luego para 4pi partido por n. Pero aquí en medio pues tienes n medios, que son precisamente las que te interesan, las que no te calcula, porque luego te pondré de aquí 6pi partido por n y así sucesivamente. Pero yo estoy interesada en estas, precisamente son las componentes de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque las de alta frecuencia van a ir a los picos y a las discontinuidades, precisamente. Y yo lo que quiero ver son las tendencias que hay a largo plazo, es decir, que salga un pico por ahí aleatorio o un ruido, me da absolutamente lo mismo. Pero claro, tengo que utilizar esto, y fíjense aquí que estoy poniendo 2pi partido por n, 2pi partido por n menos 1, y así sucesivamente. Y para cada uno tengo que hacer este sumatorio que tiene una exponencial que también lleva tiempo calculársela, una exponencial compleja. Es decir, yo lo he hecho con Scilab, que es la versión software libre de MATLAB. Y vamos, no es difícil programarse. Bueno, no soy un super programador experto, pero se hace con relativa facilidad. Y hacerse una script para esto no cuesta, vamos, son unas pocas sentencias. Y el ajuste por mínimos cuadrados también se hace con toda sencillez. No es una cosa que es relativamente fácil. Lo que sucede es que, claro, hace falta potencia de cálculo, sobre todo si metemos muchos datos, ya la cosa se pone bastante complicada. Tienes mucho tiempo para hacer un cálculo del siguiente, porque si tomas datos mensuales o semanales, el problema de cálculo del tiempo de cálculo del ordenador. No, por eso yo sugiero que lo primero que hago, vamos a ver, es ir agrupando datos. Es decir, yo he empezado con datos diarios, y han visto que he cogido un montón de años. Entonces, primero, ¿con qué he empezado? Con una agrupación mensual, a ver si sale alguna oscilación mensual, que es la primera que he encontrado. Y luego he bajado a una oscilación semanal. Y bueno, se puede bajar a una oscilación diaria si se quiere, pero hay que tener la tabla esa de conversión y decir, en el periodo de tiempo que yo he calculado, un año equivale a no sé cuántos días, un mes a tanto, etcétera. Se puede, si tuviéramos mucho más datos, se puede hacer incluso una agrupación trimestral. ¿Por qué se creen que cuando se lee algún artículo de algún gurú que usa el análisis técnico de valores, utilizan 3 medias móviles? Han oído hablar de la media móvil a 20, a 50 y a 200.
El profesor José Antonio lo citó en su que decía que cuando pincha las 3 medias móviles significa que eso va a seguir la tendencia. Es algo que un principio que lo tienen como básico. Recuerden que yo he dicho que la media móvil es una medida de alguna forma de la integral de la función e identifica componentes de baja frecuencia. Quizás por ahí sería un tema para investigar más interesante. Entonces, 20 días pues aproximadamente es un mes. 50 días son 2 meses y medio. Lo que no me pega a mí son los 200 días. Si fueran 240 días, sería un año. 243 días y medio. ¿Se acuerdan de mi tabla de conversión que les ponía antes? Si fueran 250 días sería un año, pero es que no me encaja. Porque 20 días, bueno, 22 días es un mes, ya hay una pequeña diferencia. Son 22 días y pico en mis cálculos. Ellos lo hacen con estos valores y la verdad es que se puede ver que realmente cuando como pinche las 3 es seguro que va a seguir subiendo. Se puede hacer una simulación, es muy fácil hacerlo. Es decir, calcularse las medias móviles. Y yo recomiendo, si tenemos una serie A sub 0, A sub n, empezar por A sub n, hacia atrás, porque si no nos queda desplazada. Es decir, queda siempre un hueco cuando se calcula la media móvil. Si yo lo estoy haciendo para m, pues tendré que sumarme desde 0 hasta m-1. ¿Qué hago? Me subo todos los valores y lo divido por n. No, tendré que empezar de aquí hacia allá, porque aquí ya no tendré valores. ¿O no? No me queda para hacer. ¿Qué la voy a hacer? ¿Con 0? ¿Qué valores hay aquí antes? ¿Me va a quedar mal la media móvil o no? Hay que cogerla para... Entonces se va haciendo el sumatorio dividido por n y se puede verificar que sí, que realmente eso se cumple bastante. Se ven las oscilaciones de la serie de datos, como la media móvil se ven mejor, mucho mejor las componentes de baja frecuencia, y como cuando... Es decir, si la media móvil va así, la serie hace así, la pinchas, normalmente va a subir. Y si es al revés, la media móvil está así y viene la serie, la pincha, va a estar bajando bastante tiempo. Eso se puede verificar con datos y es muy fácil hacerlo. Además es muy baratito. Coger la media móvil de los datos agrupados es como coger las componentes de baja frecuencia. Y es un cálculo muy fácil. Y ya digo, los m que utilizan los expertos, aquí este valor que he puesto, aquí he puesto m, digamos m valores, pues m pueden ser estos 3 valores: 250 y 2000, 20, 50 y 200. Son las 3 medias móviles que suelen utilizar, por lo menos las que veo yo en la prensa especializada, cuando te ponen análisis técnico, no sé qué, empiezan a poner las banderitas esas, los triángulos, todo, que según Eduardo lo que intenta es hacer un reconocimiento de patrones que se han producido con anterioridad, pero a mí personalmente me cuesta un poco. Pero sin embargo, esto de la media móvil para ustedes sí que les interesa, es fácil de calcular. Y evidentemente si la media móvil viene así y de pronto el valor hace así, va a seguir por arriba en general con una probabilidad mayor que el 50%, va una temporadita. Y lo mismo sucede al revés. Esto es el valor. Si sucede al revés, es decir, que la media móvil viene la media móvil viene así y el valor viene así, va a estar cayendo una temporadita. Es decir, no es fácil que haga esto. Esas vueltas son, y cuanto más baja sea la frecuencia, tanto más tiempo. Por eso lo suelen poner, fíjense, en la prensa especializada, lo verán. Pues que además lo pintan las 3, media móvil a 20, 50 y 200. Lo ponen. Y se ha pinchado las 3 medias móviles, tú lo decías el otro día en tu conferencia, José Antonio, que si pincha las 3 medias móviles, eso es una señal de... Falla. No, evidentemente, claro que puede fallar. Si es que yo no me fío. Lo he dicho al final de la ponencia, que el artículo que leí del profesor Popescu, que dice que es que sí, que Jenofonte sacrificaba la paloma y de cada uno usa la tecnología que tiene. Pues evidentemente nosotros tenemos ordenadores y podemos hacer unos cálculos que ni a Jenofonte se le hubiera ocurrido jamás. Lo mismo no sabía ni contar casi. Una vez vi una película sobre la antigua, la clásica de la batalla de las Termópilas, y cuando el protagonista es Richard Burton,
y llega una escena que me divirtió muchísimo porque es estupenda. Ha mandado a un espartano para que cuente los soldados persas que hay. Y llega corriendo y dice, y cuando se dice muchísimo, dice, se me han acabado los números, y seguían desembarcando. Es decir, imaginaos la limitación que tenían en cuanto a cálculo matemático. Pues soy bastante escéptico en cuanto a estas cosas. Más preguntas, por favor. Sí. Matemática, la transformada de Fourier, la condición de 2n, ¿de dónde viene? 2 elevado a n es por simetría. Es por simetría porque lo que hace el algoritmo de la transformada rápida, lo que hace es coger si yo tengo la serie simétrica, tengo aquí un valor que lo puedo llamar a sub más n medios y aquí otro equivalente a sub menos n medios. Cojo este y este. Entonces tendré para uno elevado a j omega t y para otro elevado a más j omega t. De forma que me da un coseno o un seno. Y es mucho más fácil, no tengo que andar con la suma de las exponenciales. Los puedo ir agrupando de 2 en 2 y al final lo que hace es buscar una suma o una resta de los coeficientes directamente. Porque por eso solo calcula en 1 partido por n, en 2 partido por n y en general i partido por n. Porque está buscando puntos donde coincida con un 1 o un 0 del seno del coseno. Y entonces es sumarlos o restarlos directamente. Y lo que coge son términos equidistantes de la serie y los va sumando o restando. Y al final reduce la suma, lo va cogiendo así. Este con este. Luego, digamos, este con este. Y luego este con el simétrico de aquí. Los va cogiendo simétricos y por eso es por lo que no sirve, porque empieza en frecuencia 1 partido por n, la segunda es 2 partido por n. Lo hacen frecuencias determinadas. Y claro, aquí en medio se ha quedado todo lo que a mí me interesa. O lo que potencialmente me podría interesar. Es el algoritmo de Cooley-Tukey, de 1970, por ahí. ¿De acuerdo? Lo que es un buen organismo, vamos, viene programado en MATLAB, está la función FFT, se llama, son las siglas de Fast Fourier Transform en inglés, transformada rápida de Fourier, pero que, es que a mí, claro, yo estudié cuando, mis alumnos se sonríen mucho cuando yo terminé la carrera, en la escuela había un ordenador, el de la cátedra de ordenadores, no sé si en administración habría otro, pero me imagino que no. Entonces siempre me ha gustado conocer el fundamento subyacente, porque entonces claro, no es como la informática ahora que tienes funciones de todo tipo. A mí me gusta saber lo que hay debajo. Entonces coger la transformada rápida de Fourier y decir, no, pero oiga, que es que mire usted, le está dando esto nada más, y aquí en medio tiene n medios posibilidades y ahí puede estar la frecuencia que usted está buscando. Entonces para esto, para hacer un análisis de baja frecuencia de una señal, no le sirve la transformada rápida de Fourier. Porque es muy vasta, tiene muy poca discriminación en baja frecuencia. En alta frecuencia sí tiene más. ¿De acuerdo? Y es que, porque hay gente que, yo comprendo que mi mentalidad es distinta de la de ahora. Ahora se coge un programa, se aprende cómo se maneja, se le meten ahí los datos, y tú no has intervenido en nada, ni sabes cómo pensar el programador, ni qué teoría subyacente hay. Entonces te puede salir cualquier cosa, ¿eh? Yo sinceramente, por eso digo, soy partidario de hacerme yo mi programa. Me estudié series temporales como asignatura de doctorado, porque aquí en la escuela no se da. Vamos, a mí sí se me dio porque mi tutor me lo exigió. Me enseñaron el método ARIMA, porque entonces no existían los métodos ARCH y GARCH. Ni NARCH y ARCH, han salido muchos con el ARCH, han salido montones de ellos. Y la simulación se hacía con un teletipo, con un teletipo que estaba conectado a un ordenador en Estados Unidos que lo tenía, y a 300 baudios, es decir, una maravilla. Me acuerdo que nos pusimos a hacer una práctica conjuntamente y al final terminamos los dos enfadados y nos fuimos y la práctica sin hacer.
porque no había forma de procesarlo. Ahora sí tenemos muchas facilidades para procesarlo, pero sean conscientes, por favor, de cómo funciona lo que están haciendo, porque es peligrosísimo. Es decir, yo en mi vida las he pasado peor que una vez que me tocó una tesis doctoral, que era una maravilla. Y el doctorando, para que aumentar 2 veces lo que había escrito, se le ocurrió decir, voy a aplicarlo a un caso práctico. Se cogió el SPSS y empezó a meter datos. Y la verdad es que la estadística estaba bastante eficiente. Entonces te encontrabas con lindezas, como decir, además que lo peor es que era conocido y amigo. Y no me lo había querido enseñar, porque si me lo llega a enseñar antes de presentarla, pues entonces se lo hubiera corregido. Decía, te va a encantar, dice, no veas tú, cogió el SPSS y te decía un parámetro, por ejemplo, entre 1 y 5. Un parámetro discreto, podían tomar valores discretos. Dice, pues esto, en una muestra de 20, 30, dice, me ha salido la media de 3 y la dirección típica de 3. Dice, lo puedo aproximar por la distribución normal. Señores, si la media es de 3, el extremo superior está en 6. Fuera del campo de existencia de la variable. Eso es una barbaridad. Y el único que se dio cuenta fui yo. Y, hombre, un tribunal puede ser, no lo vamos a suspender, pero es que es de un calibre muy gordo lo que estaba diciendo. Claro, la máxima nota no se le puede dar tampoco. Se puede dar buena nota, pero que... Y eso es... Por eso digo que mucho cuidado cuando se coge el ordenador, un programa que te anda por ahí, meto ahí los datos y a ver qué sale. No se olviden de la memoria Gigo. Primero, ¿qué datos le doy? ¿Son fiables? Los está cogiendo en tiempo real, pero no tendrán ruido, no se equivocarán de vez en cuando. O habrá venido y habrá perdido por ahí un bit. ¿Hace verificación de errores? ¿O no? Y luego, ¿qué es lo que está haciendo mi programa con esos datos? ¿Lo sé exactamente? Pues yo soy muy desconfiado, En eso soy muy desconfiado. Yo, por eso digo que he hecho mis programas sencillitos, muy elementales. E incluso muchas veces cogía los datos y, como los había hecho en trocitos, tenía que llevármelos de un fichero a otro, de un programa a otro. Los ponía en un fichero, los cogía, hacía un pequeño procesamiento. Porque no hice el programa siquiera con todos los scripts que hiciera todos los cálculos seguidos. ¿Por qué? Pues porque quería que se parara en pasos intermedios para ir verificando cómo estaba saliendo la cosa. ¿De acuerdo? Porque aquí el ojo es muy importante, es decir, ver las rayas espectrales, las han visto al final lo que les he puesto. Hay casos en que se ve perfectamente un par de rayas espectrales, pero hay otros que dicen, bueno, esto casi parece ruidolán. No merece la pena que siga insistiendo. ¿Y cómo hago mi simulación? Es decir, ¿cómo cojo yo mis datos? Es decir, cojo una serie de datos, primero yo lo que haría es unas simulaciones y ver el poder predictivo que tiene sobre, es decir, aquí coger, tengo n menos k y aquí cojo k y a ver cómo, y hacerlo con distintos tipos de series temporales que terminen de una forma o de otra, e incluso esto, si tengo muchos datos, lo movería en el tiempo a ver qué fiabilidad tiene, cuántos datos son capaces de ajustarme, y sobre todo la fiabilidad, entendida la fiabilidad como porcentaje de veces que acierta sobre el total. Es decir, si consigo una fiabilidad del 0,6, vamos, yo me doy con un canto de los dientes y me pongo a operar ahora mismo, aunque sea una vez a la semana, con los escasos datos que tengo, ¿de acuerdo? Más preguntas, por favor. Gracias.